Vamos a estar en pie, les invito cordialmente a estar en pie. Bienvenidos todos a la casa de Dios, que el Señor está aquí. Así que vamos a agradecerle a Dios por este día, que Él nos fortalezca. No todos los días tenemos la misma fuerza física, En el espíritu estamos fuertes, Así que vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por tu misericordia, gracias por estar en tu casa una vez más. Gracias, Señor, porque tú haces nuevas todas las cosas. Si nos disponemos en vos, si queremos llegar a ti con un corazón sincero. Gracias por la palabra que hoy vas a traer, que es una palabra tan hermosa, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la oportunidad de reunirnos y porque siempre nos esperás con amor. Gracias por cada uno de mis hermanos, porque cada uno de nosotros tiene una historia, Señor. Pero si vos estás en esa historia, las cosas, Señor, son más hermosas, más puras, más lindas, Señor. Gracias también por aquel encuentro que hemos tenido un día, Señor, cuando nos llamaste, cuando nos limpiaste, nos cambiaste las vestiduras, nos diste salvación, Señor. Gracias, Jesús. Nos despojamos de las cargas, de toda aflicción, Señor, de todo peso. Atamos toda obra del diablo en nuestra contra, en contra de tus hijos, de tu iglesia. Señor, quede fuera todo lo humano, se pueda sentir tu presencia en este lugar. Queremos adorarte, Señor, queremos adorarte con un corazón sincero, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí
allí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, oh, tu río. Hay sanidad y en las aguas queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Que somos libres, somos libres por su sangre. Libres soy, somos libres, somos libres por su sangre. Libres soy, libres soy. Vamos
compartir ahora la palabra de Dios. Dicho esto, le doy la bienvenida a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. El Señor le bendiga en este día. Mire, hay una palabra que está allí en el Apocalipsis donde Juan ve que la nueva Jerusalén que desciende del cielo, él ve la gran ciudad y dice que no tenía templo esa ciudad, y no tenía luz, no tenía sol, no tenía luna, porque dice que la gloria del Señor la iluminaba y él habitaba ahí en plenitud en medio de esa hermosa ciudad. Y así es como nosotros sabemos hoy que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Necesitamos congregarnos, necesitamos estar, pero hoy el Señor a través de su Espíritu habita en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Quiero invitarle a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo número 4. San Juan, capítulo número 4. Es un pasaje muy conocido, pasaje que a mí me encanta, y el Señor lo puso en mi corazón para compartirlo hoy con ustedes. Y es el pasaje de esa mujer samaritana que se encuentra con Jesús. Quiero leer San Juan 4, desde el versículo 3 en adelante, dice así la palabra de Dios. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba en el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo: ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Versículo 10. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. Así que ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. Cierre sus ojos, vamos a orar a Dios por esta palabra. Quiero invitarte a que te despojes ahora de toda preocupación, a que te concentres en su presencia, en su Espíritu que está aquí entre nosotros, que Él pueda ministrarnos con toda libertad. Señor amado, te bendecimos, te adoramos, te damos gloria, honra y alabanza a ti. Te damos gracias por poder estar en tu casa,
por poder estar frente a tu palabra que es real, que es verdadera, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que te lleves toda carga, toda preocupación, Señor, aún todo desánimo, todo lo que pueda ser un impedimento para recibir tu palabra, tú lo quites. Y ahora a través de tu Espíritu Santo, ministranos en este día porque necesitamos de ti, Señor. Yo te pido tu guía y tu inspiración para transmitir tu palabra como está en tu corazón para tu pueblo. En el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, el título de este mensaje es ¿qué agua quieres beber? Veo que hoy hay una corriente de mucha gente que ha vuelto a beber agua. El agua es lo más puro que hay, ¿no? Es lo más sano para el cuerpo, para el organismo. Pero esta palabra está hablando acerca de otra agua, que es la que está aquí, parece, en un intercambio de palabras entre esta mujer y Jesús. Jesús iba camino a Galilea y él menciona que le es necesario pasar por Samaria. Podría haber ido por otro lado, pero él tenía la intencionalidad de ir por Samaria porque él ya sabía que él tenía que encontrar ahí una mujer a determinada hora. Esto nos da, hermanos, un panorama de que Él sabe exactamente lo que nosotros necesitamos y Él sabe la hora y el momento preparado especial para encontrarse con nosotros para que podamos recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y llega a la ciudad de Sicar, donde hay un lugar emblemático, la heredad que Jacob le dio a su hijo José, y donde está ahí un pozo de agua, el famoso pozo de Jacob, donde toda la ciudad iba a abastecerse de agua. Ahora, quizá muchos conozcan esta historia, quizá otros no, pero la costumbre era que las mujeres se encargasen de esa tarea. Y las mujeres iban temprano a la mañana, todas juntas, a buscar agua cada día al pozo de Jacob para traerlo a sus hogares para las necesidades básicas del hogar. Hoy nosotros quizá lo vemos como una actitud un poco machista, pero era lo que era cultural en esa época. Ahora, la hora que registra este pasaje, esa hora sexta, era casi al mediodía, donde Jesús se muestra y se nos muestra a nosotros que viene cansado de caminar y se sienta ahí a la orilla del pozo de Jacob mientras los discípulos van a comprar comida. Él está ahí esperando y llega esta mujer fuera del horario habitual donde las mujeres buscaban el agua, llega sola y se acerca a sacar agua. Los judíos y los samaritanos tenían una rivalidad de años, porque cuando se divide el reino después del rey Salomón, que se divide el reino en dos, queda el reino del norte y queda el reino del sur, y el reino del norte toma como capital Samaria, y para que sus habitantes no fueran a Jerusalén, que era la capital del reino del sur o el reino de Judá, ellos establecen que ahí en Samaria hay que adorar y hay que buscar a Dios. Entonces los judíos y los samaritanos no se trataban, directamente no se hablaban, se ignoraban. Se reconocían quizá por la vestimenta. Por eso esta mujer, cuando Jesús está ahí a la orilla del pozo y Jesús irrumpe en un diálogo inesperado para la mujer, le dice a la mujer: dame de beber. Y la mujer le responde, ¿cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Ahí vemos que hay una barrera cultural, hermanos, una barrera, un paradigma espiritual que está separando, el cual Jesús rompe de esta manera, siendo quien inicia este diálogo. Y Jesús le responde a ella en el versículo 10. Si conocieras el don de Dios
¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. ¿Sabe que a nosotros nos pasa hoy en día que quizá muchas veces tenemos paradigmas religiosos? Creemos que Dios obra de tal o de cual manera. Y esos paradigmas los adquirimos por crianza, los adquirimos por experiencia y nos llevan a creer de determinada manera, o que Dios puede hacer determinadas cosas, o que Dios hace las cosas de la forma en que yo creo que las tiene que hacer. Por eso esa idea muchas veces nos hace a nosotros hacer siempre lo mismo. Es decir, yo tengo una necesidad y yo voy a Dios y le pido a Dios que haga, que obre de tal o cual manera y espero eso. Y quizá como no pasa eso que yo espero o que yo pienso, termino yo con el mismo resultado. Y muchas veces frustrado o frustrada porque el problema no está en Dios, sino el problema está en mí, en la forma, en el paradigma que tengo. Así que esta mujer, queridos hermanos, estaba ahí en ese lugar. Seguramente no tendría la mejor de las reputaciones en la ciudad, por eso es que ella iba sola, para evitar quizá comentarios, quizá tenía esa carga emocional sobre ella, ¿no? Por haber tenido 5 maridos. Los judíos permitían hasta 3 divorcios como Moisés había dado permiso de carta de divorcio, de repudiar a la mujer por causa de adulterio. Entonces cuando se le preguntan qué es lo que dice Moisés, por qué nos permite repudiar, Jesús habla y explica esa razón. Dice, por la dureza del corazón. Y hasta 3 divorcios podían tener los judíos, pero esta mujer ya había tenido 5 divorcios, 5 separaciones. Y la pareja con la cual estaba no era su marido. Entonces, hermanos, esta carga que ella tenía la llevaba a buscar cada día a solas lo que necesitaba, a subsistir, cubriendo como ella podía sus necesidades básicas. Solita, al mediodía, al rayo del sol, donde no había nadie, agarrar agüita para volver a su casa y cubrir sus necesidades. Todos los días lo mismo. Entonces cuando Jesús le habla y le pide de beber y ella le responde con su paradigma, vos no me podés pedir a mí esto porque vos sos judío y yo soy samaritana, no tenemos relación, es imposible que vos me pidas esto. Jesús le responde con esta palabra y le dice, versículo 10, ¿cuál es la razón por la cual nos pasa incluso a nosotros, que no obtenemos el resultado que esperamos? Jesús le dice en el versículo 10, si conocieras el don de Dios. Es decir, que a veces Dios no obra porque nosotros desconocemos lo que Dios puede darnos. Jesús le dice, si conocieras lo que yo puedo darte, entonces sería otra cosa. Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Ahora yo te hago esta pregunta. ¿En qué basas tu experimentar o tu experiencia en cuanto a lo que Dios puede hacer o no hacer? Porque a veces nosotros transitamos en nuestra vida y tenemos diferentes experiencias. Entonces llega un momento que decimos, no, esto Dios no lo puede hacer. O esto Dios lo va a hacer de esta manera o de la otra manera. ¿Por qué? Porque desconocemos el don de Dios, lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede darnos. Muchos quizá por lo que otro te contó, vos decís, no, porque a mí me contaron que Dios hizo de tal o cual manera. Entonces yo tomo esa experiencia de otra persona y la hago propia y pongo esa barrera y digo, Dios no puede hacer esto. O quizá por las decepciones que he tenido, las veces que le he pedido a Dios
y Dios no me ha respondido, eso me lleva a mí ahora a decir o creer, Dios no puede hacer tal o cual cosa. Así que Jesús da dos razones. La primera es desconocer el don de Dios. Y la segunda es, si conocieras quién te dice esto. ¿Y a quién se está refiriendo, queridos hermanos? Se está refiriendo a la persona gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque nosotros muchas veces conocemos la liturgia, conocemos que vienen tantos coros, viene la palabra, después esto, después la ofrenda, y nos hacemos esa idea, esto es el Evangelio. Y pensamos de esa manera, y nos acostumbramos a la liturgia, nos acostumbramos a la forma de expresarnos, nos acostumbramos a movernos de tal o de cual manera. Pero aquí Jesús habla de su persona. Si conocieras quién te dice. Por eso la pregunta es, ¿conoces tú en profundidad la persona de Jesucristo? Y alguno dirá, mire pastor, yo no hace tanto que vengo a la iglesia. Conozco lo que he oído, lo que me dicen y me siento bien. Pero mira lo que Jesús le dice. En otras palabras, vos venís todos los días a buscar agua aquí. Y la llevás y te saciás para ese día, pero al otro día tenés que volver a buscar. Pero si vos conocieras qué es lo que Dios puede hacer y conocieras a la persona que te está pidiendo, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría a ti agua viva. Hermanos, por eso nosotros tenemos que conocer lo que Dios puede hacer a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Su obra en la cruz es completa, es total, es plena, tiene todo lo que vos y yo necesitamos. Ahora las experiencias de la vida nos van llevando y muchas veces nos van condicionando a ya no creer que Dios puede hacer tal o cual cosa. Y la única forma que nosotros tenemos para superar este problema es ir a la palabra. Porque a mí me ha pasado, hermanos, de orar por personas y orar y hacerlo con un énfasis y con una fe tremenda y ver que una persona, por ejemplo, partió con el Señor. Y mi corazón quedó dolido y fui a Dios llorando y le dije, Señor, porque yo sé que Dios puede hacer cualquier cosa, pero me encontré con la soberanía de Dios. Y tuve que decirle, Señor, tú eres soberano. Tú podías hacerlo, pero tú eres soberano. Pero me encontré con la realidad que yo pedí una cosa y no se dio como yo estaba pidiendo. Y eso a mí me llevó a tener que ir en oración a Dios a decirle y a tomar una decisión de qué iba a hacer yo de ahí en adelante. Porque yo podía agarrar y decir, bueno, de aquí en más, yo cuando tenga que orar por alguien, voy a orar, voy a acomodar las palabras de tal manera que si no pasa que esa persona se sane y bueno, más o menos quede ahí acomodada la cosa y no quede tan mal. O puedo tomar otra decisión y decir, mirá, Dios quiere darte vida eterna, Dios quizá no está sanando tanto ahora. Pero yo fui al Señor y puse la palabra y dije, Señor, tu palabra dice que por tu llaga hemos sido curados. Así que yo voy a seguir predicando y voy a seguir orando para que el que está enfermo se sane, porque tú tienes el poder para hacerlo. Vas a seguir siendo soberano de las cosas, pero yo voy a seguir proclamando lo que dice tu palabra. Y hermanos, con esto tenemos que entender que es una decisión que depende de nosotros. Si nosotros en nuestra relación con Dios nos vamos a basar en nuestra experiencia o nos vamos a basar en lo que dice la palabra.
Por eso ante esta mujer, yo quiero que usted vea cómo Dios va haciendo. Le era necesario pasar. Y a tal hora, no sabemos qué hizo antes, no sabemos cuánto estuvo, si se demoró, si le cruzó gente, pero llegó a la hora donde esta mujer, con ese pasado, con esa situación, iba a ir a hacer siempre lo mismo, tapar su necesidad básica. Y cuando Jesús rompe con este paradigma y la confronta y le dice, ella le responde de esta manera. Pero Jesús dice, mira, no importa lo que vos pienses, no importa, lo que importa es que conozcas lo que Dios puede hacer y que conozcas a la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Mira, yo no puedo asegurarte que Dios va a hacer lo que tú quieres que haga. Pero sí puedo asegurarte que Dios tiene poder para hacer lo que Él quiere hacer. Ahora, nosotros necesitamos creer lo que nos está revelado en la palabra de Dios. No podemos andar por lo que me contaron, no podemos andar por lo que me dijeron. Yo tengo que ir descubriendo en la palabra qué me habla acerca de Cristo nuestro Salvador. Porque su obra, como les decía antes, es plena y completa, hecha en la cruz. Ahora, esta mujer cuando lo escucha, versículo 11, la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo, así que ¿de dónde tienes agua viva? Es lo que nos pasa a nosotros también a veces, que cuestionamos los métodos. ¿Cómo va a ser Dios para hacer esto? No tienes cómo sacarla. Creemos que Él solo puede hacer de la manera en que yo pienso que puede hacer. Pero mira lo que dice Efesios 3:20. Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este pasaje nos afirma claramente que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Por eso es que necesitamos la guía del Espíritu Santo, incluso para pedir a Dios como conviene, para que Él nos guíe en qué peticionar. Porque yo por ahí pido esto y me encierro en esto, pero yo tengo que pedirle, Señor, guíame, porque vos sabés realmente lo que yo necesito. Y Él puede darnos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, con una condición, dependiendo de el poder que actúe en nosotros. ¿Y sabes cómo actúa poder en ti? Cuando conoces a esa persona maravillosa y gloriosa que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que esta mujer escucha las palabras de Jesús, pero utiliza su razonamiento humano y le dice, vos me podés dar agua, pero ¿cómo la vas a sacar? El pozo de Jacob tenía como 34 metros de profundidad. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Dónde la tienes? ¿De dónde la vas a sacar? ¿Cómo Dios vas a hacer vos para solucionar esta situación? Mire, Dios es impredecible en la forma en que Él puede obrar, pero es absolutamente predecible en cuanto a su fidelidad. Es decir, que yo no tengo que ir a cuestionarle a Dios, a decirle cómo vas a hacer o a querer encerrarme en la forma, sino yo tengo que acercarme a Él y decirme, Señor, yo solo sé que tú eres fiel. Que tú lo puedes hacer, Señor, que tú vas a hacer lo mejor, más abundantemente de lo que yo puedo pensar o entender. La mujer le dijo, no tenés con qué sacarla y el pozo es hondo. En otras palabras, como nos pasa a veces a nosotros que decimos, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Es imposible que vos lo hagas. Pero ¿sabes qué hizo Dios cuando llamó a Abraham, a ese viejito
que tenía su mujer viejita, estéril, y le dijo que de ellos iba a ser una nación grande. Dice que en un momento cuando vino Dios con 2 ángeles que estaban ahí, que iban luego hacia Sodoma y a Gomorra, y le anuncia lo que va a hacer. Dice que Sara escucha a la puerta de la tienda que va a tener descendencia, y dice que ella se ríe. Y Dios le dice a Abraham: ¿por qué se rió Sara, tu mujer? ¿Habrá para Dios alguna cosa difícil? ¿Cree usted que para Dios hay alguna cosa difícil? Yo lo invitaría a usted que salga, que mire la montaña, que mire los cielos, la tierra, que mire cómo giran los planetas en su órbita. Ninguno se sale del equilibrio, del efecto, las mareas, la luna. En la naturaleza, dice el libro de Romanos, que nosotros pudimos conocer a Dios, pero que nuestro razonamiento se envaneció y nos pusimos nosotros en el centro, pero Dios se reveló a través de la naturaleza. Y nosotros, cuando vemos todas las cosas, podemos razonar y podemos decir: ¿habrá para Dios algo difícil? Y aún en el libro de Romanos, cuando dice: quien no se guardó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Por eso, querido hermano, querida hermana, los que están mirándonos ahí en su casa, el problema nuestro es que buscamos lo que Dios puede darnos, pero no lo buscamos a Él, que es quien tiene todo lo que nosotros necesitamos. Por eso esta mujer le dice: ¿cómo vas a hacer? No tenés con qué sacar el agua. El pozo es hondo. Pero hermanos, si nosotros nos centramos en la obra de Cristo y en el alcance de esa obra, podemos saber que Dios puede darnos todo lo que nosotros necesitamos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ahora, el pozo donde estaban, este lugar tan particular, el pozo de Jacob, ¿sabe cuántos años antes de que Jesús estuviera aquí en la tierra vivió Jacob? Aproximadamente 2000 años. Por eso ese pozo de Jacob era tan especial. El pozo que había sido cavado 2000 años antes, hoy seguía dando de beber a esa gente. Pero Jesús dijo: el que beba de esta agua va a volver a tener sed. Por más que hayan pasado 2000 años, que vienen de generación en generación bebiendo, el que beba de esta agua va a volver a tener sed. Y eso nos pasa, hermanos, a nosotros cuando nosotros pensamos y decimos: pero yo he sobrevivido todo este tiempo de esta manera. Entonces nos aferramos como si nos aferrásemos al pozo de Jacob. Acá vengo siempre a buscar agua. ¿Qué me decís de otra agua? Si yo siempre he hecho esto. Pero lo que yo tengo que ver y tengo que mirar es que si esa forma, siempre vuelvo a tener sed. Quizás es mi costumbre, quizás es lo único que conozco. Por eso hoy Dios nos invita a salir de lo mismo para ir a conocerle a Él y lo que Él puede hacer. Por eso esto llevó a la mujer a confrontar con lo nuevo y decirle lo que dice el versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Hermanos, nosotros tenemos que ser confrontados en nuestra vida sobre qué es mayor para nosotros. Porque de eso va a depender tu futuro. Porque si lo más importante o lo mayor para ti
es lo que tú piensas, es tu forma de moverte, es lo que tú crees que Dios hará de esa manera, siempre va a suceder lo que Jesús le dijo. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, versículo 14, no tendrá sed jamás. Más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Hermanos, los pozos fueron símbolos siempre de provisión. Abraham hizo dos cosas. Abraham, cuando Dios le hablaba, en el lugar donde Dios le hablaba, él levantaba un altar y adoraba a Dios. Pero también Abraham hizo otra cosa, porque Abraham salió de su tierra y de su parentela, como Dios le dijo, sin saber a dónde iba. Y entre tanto iba en ese camino, caminando por esa tierra que Dios le estaba prometiendo que iba a ser la tierra, que Dios le estaba diciendo, de ti voy a hacer una generación grande, vas a ser padre de multitud de personas. Cuando él andaba solo con su esposa, viejo los dos, él iba caminando en pos de esa promesa y cavaba un pozo donde abrevaban sus ganados y de donde él se proveía para el agua que necesitaba. Por eso el pozo es un símbolo de provisión. Y esos pozos sirvieron de generación en generación. Pero esos pozos no dejaban de ser incompletos e ineficaces para saciar permanentemente. Por eso nosotros en nuestra vida cristiana venimos al camino del Señor y sentimos un alivio, una mejoría, sentimos paz. Es como que bebemos de ese pozo de agua que a veces se manifiesta en la congregación, en el estar compartiendo con los hermanos, en el cantar al Señor, en el poder compartir, en el poder establecer vínculos y ser amigos y conocer. Uno se siente, Pero va pasando el tiempo que si yo no tomo la decisión de profundizar en mi relación con Jesús, esas cosas terminan siendo incompletas. Por eso es que mucha gente se frustra, hermanos, se vuelve atrás, porque empezó a conocer una parte muy buena que sacia, ¿no? Yo he escuchado esa frase que no me gusta para nada, pero dice, no, pastor, el domingo tengo que ir porque tengo que recargar las pilas. ¿Qué pilas? Tengo que beber del pozo, pero vas a volver a tener sed. Vas a venir el otro domingo y si no pudiste el otro domingo, ya la pila te hace pi, 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 pi. Y el otro, Un cristiano así está bebiendo del pozo. Pero Jesús nos invita a conocer lo que Él puede darnos, que es más de lo tan importante que es congregarnos, compartir, servir, conocer lo que Él puede darnos y conocer su persona gloriosa. Él quiere revelarse a nuestras vidas. Por eso es que Jesús le dice a esta mujer, va a volver a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Hermanos, hay un pasaje en Jeremías capítulo 2, versículo 13 que yo quiero leerles. Dios llama al profeta Jeremías en medio de un pueblo y de una generación que le había dado la espalda a Dios. ¿Sabe qué dice Dios de su pueblo? Me dieron la cerviz y no el rostro.
Imagínese si yo le predicara a usted así. Dios dice eso. Dios dice, le nombra a dos pueblos y le dice, estos pueblos no dejaron a sus dioses, aunque no son dioses. Y ustedes me dejaron a mí. Y dice el versículo 13, son dos los males que ha incurrido mi pueblo. Me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, tan agrietadas que no retienen el agua. Dios le dice a su pueblo, hizo dos cosas mal mi pueblo. Me dejó a mí, que soy fuente de agua viva, que tengo para saciar constantemente, para que mi pueblo no tenga sed, y cavaron para sí cisternas. Hay una diferencia entre el pozo y la cisterna. El pozo se cavaba, y usted puede cavar un pozo, no sé si lo ha hecho, por ahí lo ha hecho, si ha ido al mar en algún momento, usted se pone un poco más retirado del mar, no viene el mar, pero usted empieza a cavar y empieza a ver humedad. Usted quizás hace un pozo en algún lado, acá en donde nosotros vivimos, usted llama a un pocero, quiero agua, empieza a cavar y a cierta profundidad encuentra agua por napa. Pero otra forma donde abastece el pozo es una vertiente que es diferente. Cuando usted hace un pozo y encuentra una napa, llega un momento, humedad y queda el fondo así chatito de agua. Hace más agua. Pero cuando hay una vertiente, el agua fluye, salta, como si fuese un arroyo, sale, imparable. Jacob cavó muchos pozos. Y cuando Jacob encontraba un pozo, dice que venían los pastores de los filisteos y reñían ahí con él por ese pozo, por el otro. Y un día vinieron los pastores y le dijeron, encontramos un pozo de agua viva, un pozo de manantial que era diferente. Ahora la cisterna es otra cosa, hermanos. La cisterna era un pozo también que se cavaba o una cavidad que se encontraba donde se derivaba agua y se guardaba agua para tener. Y lo que Dios le dice, mi pueblo, ¿qué hizo? Dejó de beber de la fuente y cavó para sí cisternas y encima cisternas rotas que no retienen el agua. Por eso el mensaje de hoy es, ¿qué agua yo quiero beber? ¿Querés beber de tu propia cisterna, de tu propio pensamiento, de tu propia idea, de tu propia incluso forma religiosa de moverte en cuanto al evangelio? ¿O querés beber de la fuente de vida que salta, que fluye para vida eterna? Por eso, queridos hermanos, en la cisterna uno podía guardar agua de lluvia o de otro lado, pero no era el agua que fluía naturalmente. Por eso el pueblo de Israel había dejado la fuente de agua viva y se había hecho cisternas para almacenar agua para sobrevivir. ¿Y cuál es la razón? Porque dejaron a Dios, me dejaron a mí, dice Dios, para hacer lo que ellos querían hacer. Y Dios termina diciendo, ni los otros pueblos han dejado a sus dioses y mi pueblo me ha dejado a mí. Ahora, hermanos, nosotros vivimos de determinada manera. Tenemos formas, tenemos ideas, tenemos pensamientos. Pero la pregunta es, ¿qué tengo yo? ¿Tengo cisternas de las cuales me abastezco? ¿O tengo realmente, estoy bebiendo de la fuente que es Jesús mi Salvador? Porque solo Él puede darte lo que vos necesitas. Quizás sobrevivís con tu forma de pensar, te acostumbraste o como te decía antes, vengo, qué bien me hace. Hay gente, hermanos, que subsiste
de cartelitos y de mensajitos por WhatsApp, de videitos de YouTube. El día que se enojen y saquen todo lo que está en YouTube, se acabaron un montón de cristianos. Porque viven de eso. Mándame un cartelito. Ay, cómo me gusta ese cartelito. Y si tiene florcita y cositas que salen así, musiquita, me llena. Cisternas, hermanos. Cisternas. Cuando usted se pregunta cómo hace un misionero para estar en una parte perseguido y igual se sostiene y busca a Dios, es porque bebe de la fuente de agua viva. Entonces, hermanos, yo creo que todo este tiempo de la pandemia ha servido para mostrar realmente quién es cristiano y está bebiendo de la fuente y quién tiene cisternas. Hermanos, hay dentro incluso de los cristianos, una lucha entre antivacunas y provacunas. Como si una vacuna te fuese a salvar la vida, o como si fueses más vivo y porque no te vacunas vas a vivir. Siendo que Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que la pierda por causa de mí, la va a ganar. Y no hablaba Jesús de entregarse a la muerte, sino hablaba de poner su vida en las manos del Señor. De estimar en poco mi propia vida, mi propia sabiduría, mi propia inteligencia. Y saber que mi vida depende de Él. Él es la fuente. Él tiene lo que yo necesito. Por eso, hermanos, esto puso de manifiesto esta verdad. Que muchos no viven y no dependen de la fuente, sino de cisternas. Pero las cisternas se terminan rajando. Una cisterna te puede salvar la vida. A José una cisterna le salvó la vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando lo iban a matar, encontraron una cisterna que estaba seca y lo tiraron a José ahí adentro. Si hubiese estado llena de agua, quizás se hubiese ahogado. Una cisterna le salvó la vida. Quizá hasta ahora sobreviviste de un montón de maneras. Pero ahora estamos en otro tiempo, queridos hermanos. Porque cuando Jesús sigue charlando con esta mujer le dice a él, ella sigue pensando a su manera, versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a buscarla. ¿Está bien lo que le dice la mujer? Está parcialmente aceptando lo que Jesús les dice. Bueno, no tenés cómo sacarla, pero seguís diciendo que la tenés. Bueno, dámela a mí para que yo no tenga más sed ni venga aquí a sacarla. Pero ¿sabe cuál es el problema aquí? Que ella sigue siendo la protagonista. Para que yo. Hermanos, tenemos que dejar de lado el yo y tenemos que empezar a hablar de Él. Porque Él es el que te dio a ti vida eterna. Vas a vivir 40, 50, 100 años más, pero hay una eternidad donde solo podrás entrar si le has conocido a Él. Porque mira lo que dijo Jesús. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, hablé en lenguas, sané enfermos, pero yo les diré, jamás os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿De quiénes cree usted que está hablando esta persona? El Señor. Está hablando de, entre comillas, cristianos, seguidores, pero que cavaron cisternas y no conocieron al Señor. Por eso es, hermanos, que
que luego no he leído, pero entra ahí un diálogo a partir del versículo 19, donde cuando la mujer le escucha decir a Jesús que la descubre que tiene 5 maridos, le dice: me parece que sos profeta. Y vuelve a salir con su carga religiosa, le dice versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en el lugar donde se debe adorar es en Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús era judío. Pero viene la hora, y ahora es, o la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora yo te digo, querido hermano, estamos viviendo horas que son antesala a la venida del Señor. Y Dios dice que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Está buscando no cristianos de nombre, no gente que se congregue abajo de un techo, sino gente que le conozca a Él y que le adore a Él, que lo ponga a Él en primer lugar, que sepa que Él es la fuente que puede dar todo lo que yo necesito. Nadie te va a dar lo que vos necesitas, solo Él. Porque el que beba de otra agua va a volver a tener sed. Pero el que beba del agua que Él ofrece no tendrá sed jamás. Mira, vos podés esconderte, podés, no sé, comprarte una finca y salir del sistema, este sistema que, viste, que el 5G, que las cámaras, podés ir para cualquier lado, pero no vas a poder escapar. Porque Dios no te llamó a escapar. Dios te llamó a conocerlo a Él. Él es quien tiene lo que vos necesitas. Así que cuando Jesús le dice y la confronta a ella, cuando estamos ahí en ese a veces querer mostrarle a Dios una cosa u otra, Jesús la confronta con una realidad que es nuestra realidad como pecadores, hermanos. Ahora Jesús no le dijo a ella: vos 5 maridos tuviste, yo te conozco bien a vos. Jesús le dijo: anda y busca a tu marido. ¿Sabes por qué le dijo eso? Porque Jesús esperaba la clave para revelarse a ella. Y la clave para que el Señor se nos revele a nosotros es la sinceridad de corazón. Cuando somos confrontados con nuestros pecados y somos sinceros delante de Dios, es solo cuando Dios puede obrar. Porque yo puedo estar, hermanos, aquí de saco, de corbata, puedo aparentar una cosa, pero Dios sabe realmente quién soy. Y Dios sabe realmente quién tú eres. Así que aquí está la clave. Le dice: anda, llama a tu marido y luego vení. Y cuando ella le responde: no tengo marido, Jesús le dice: qué bien que hiciste en decir la verdad. Porque 5 maridos tuviste y el que ahora tenés no es tu marido. Esa sinceridad le llevó a ella a ponerse frente a la experiencia más grande que puede tener un ser humano, que es conocer a Jesús como Salvador. Conocer a Jesús como Salvador no es repetir una oración, como le decimos, la oración de fe. ¿Por qué lo hacemos? Porque la Biblia lo dice, Romanos capítulo 10, con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Por eso predicamos y le decimos a una persona: ¿usted quiere invitar a Jesús a su vida? Bueno, repita conmigo estas palabras.
Señor Jesús, reconozco que soy pecador, te pido perdón por mis pecados, creo en tu sacrificio que has hecho en la cruz. No hay una oración ahí exacta, tiene que contener eso: fe, confesión, reconocimiento de que soy pecador, de que necesito al Salvador, y la invitación a que Jesús obre. Si vos no lo invitás a Jesús a que Él tome dominio de tu vida, Él no lo va a hacer, no te va a forzar, no te va a obligar. Él invita, Él se ofrece. ¿Querés? Ahora, muchos se confunden en esto, porque creen que Él se pone a mi servicio. Señor, tapame el agujero de la cisterna que se me está yendo mi propia agua, mi propio pensamiento, mi propia forma de ser, mis propias costumbres. Señor, ayúdame, acomodame esto. Tengo una filtración, una pérdida. No, Jesús no está para eso. Jesús se quiere revelar como esa persona gloriosa, capaz de saciar nuestra sed eternamente y profundamente. No es el evangelio no tener más problemas. Es tener problemas, pero tenerlo a Él, que nos puede saciar en medio de los problemas y de las dificultades. Por eso quizá oíste predicar otra cosa. Quizás te dijeron que podías vivir como vos se te ocurría y que Dios te iba a bendecir y apoyar porque Él es bueno. No es así. Él nos confronta en un momento con nuestro pecado, porque Él murió en la cruz por nuestros pecados, cargó sobre sí nuestros pecados. Por eso yo tengo que ser sincero, sincera delante de Él, porque Él nos conoce. En esto que intercambiaban opiniones, que Jesús le dice: mira, ahora la hora es. La mujer escuchó a Jesús, ya venía conociendo, ya dijo: me parece que sos profeta y te estoy escuchando esto de la oración y capaz que tenés razón, pero mira, me acuerdo de algo. Versículo 25: yo sé que el Mesías llamado el Cristo ha de venir y que cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Los samaritanos también esperaban al Mesías. Y esta mujer, con su costumbre, con sus pecados, esperaba al Mesías. Le dijo: mira, me parece que sos un profeta, porque me dijiste cosas que solo no las podías saber. Pero esa sinceridad la llevó al encuentro con Jesús. Mira lo que le dijo Jesús: yo soy el que habla contigo. Hermanos, esa mujer fue un día como todos los días a sacar el agua, pensando: se habrán ido estas que me sacan el cuero, con mi pasado que no puedo, y ya tengo 5 y este 6º no califica ni para marido, pero sigo ahí a buscar el agüita. Y se encontró con el Mesías, con el Salvador. Ese hombre que estaba cansado del camino, sentado ahí, que le había hablado a ella, terminó revelándosele a ella como el Mesías. ¿Por qué? Porque se sinceró ella con Él. Yo no sé qué viniste a buscar hoy. Quizá viniste a cumplir con el Señor. Es domingo. Los cristianos los domingos vamos al culto. Pero hoy, si sinceras tu corazón, si reconoces tu pecado delante de Dios, podés encontrarte con el que sacia eternamente. Vinieron los discípulos, se asombraron de que hablaba con una mujer. Dijeron: lo encontramos a Jesús hablando con una mujer, y encima samaritana. Jesús, hermanos, la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad, dice el versículo
28. Y fue a la ciudad y dijo: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y se fueron, y mientras tanto los discípulos le dicen a Jesús: Maestro, come. Y Jesús, versículo 32, le dice: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Los discípulos dijeron: le habrán traído un tapercito a Jesús. Fuimos a comprar y tiene comida. Mi comida es que haga la voluntad del Padre, del que me envió. Y Jesús dice estas palabras, 35: ¿acaso no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para el tiempo de la siega? Pues yo les digo, alcen los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que se alegren por igual el que siembra y el que siega. Hermanos, ¿qué esperamos nosotros? Estamos esperando el avivamiento, pastor. Así venimos a la iglesia y nos alegramos y cantamos y nos gozamos nosotros mismos. El otro día estaba escuchando el testimonio de una chica que no es cristiana, todavía no conoció al Señor. La entrevistaban en un canal secular, que había tenido problemas familiares de pequeña, violencia en el hogar, y se fue a la calle y se prostituía para subsistir. Y dice que un día paró un auto con vidrios polarizados y ella pensó que era un cliente más y entró ese auto. Y cuando entró ese auto hizo unos metros y paró y se subieron 2 hombres más y la secuestraron, la llevaron a un lugar, la drogaron, y ella dice: yo solo sentía pinchazos y me tiraron en un colchón en una habitación y era un desfilar de hombres y hombres y hombres. Y la periodista le decía: ¿y vos no te podías defender? Yo no tenía conciencia de nada, estaba drogada todo el día. Y luego quedó embarazada. Y un día, en esa debilidad, porque casi no se alimentaba, era un pedazo de carne, hermanos, tirado ahí. Dice que un día la levantan y la llevan y la dejan en una salita, y cuando la revisan, dice que la persona que de la entrada, cuando ahí ella no tenía el documento, ahí la dejan con el documento, dice que la mujer decía: pero vos no sos esta. Porque claro, era otra cara, hermanos, era otro cuerpo. Imagínese usted. Y dice que la atienden y le detectan que tiene un embarazo de 5 meses. Así que la cuidan, se activan los mecanismos que tiene el gobierno, una casa de cuidados. Y dice que su bebé vive 26 días. Y ella dice: ese ángel me salvó la vida, porque me dejaron porque se dieron cuenta que estaba embarazada. Y ese bebé lo perdió. Hermanos, los campos están blancos para la siega. Y nosotros a veces no nos damos cuenta porque estamos bebiendo en nuestra cisterna. Mientras yo beba, hermanos, mientras yo subsista, mientras llegue a fin de mes más o menos, mientras me acomode, mientras no me pase a mí, mientras no me pase a mis hijos. Pero Jesús dice: levanten la mirada. Ustedes dicen que pasa esto. Hermanos, por eso todas las noticias que entretienen a los cristianos, que la bestia, que el chip, que la antena. Hermanos, los campos están blancos para la siega. Y nosotros necesitamos beber del agua verdadera, la que Jesús nos da a nosotros. Esa agua es la que necesitamos beber.
porque esa agua va a ser dentro nuestro una fuente. Y esta mujer se fue a hablar, y dice el versículo 39, muchos de los samaritanos de aquella, termino con esa historia. Esa chica todavía, que yo sepa, no conoce al Señor. Los ojos de esa chica, ella es testigo, la estábamos mirando, yo decía, pobrecita, ¿qué puedo decirle yo? Hermanos, los ojos de esa chica, usted tendría que verlo. No sé cómo decirlo, esa expresión. Pero dice el versículo 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que en su testimonio decía, él me dijo todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos fueron a donde él estaba y le rogaron que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Muchos creyeron por la mujer, pero muchos le dijeron después a la mujer, ahora creemos porque hemos tenido nosotros esta experiencia con Él. Conocemos que es el Salvador del mundo. ¿Sabés lo que hace esa fuente? Te llena a vos y da de beber a otros. Por eso no hables de la iglesia. Vení a mi iglesia, que en mi iglesia tenemos esto. Hermanos, la iglesia o las instituciones no salvan, el que salva es Jesús. Vos habla de Jesús, asegúrate que conozcas a Jesús, asegúrate de tener esta fuente, y esa fuente va a saltar y va a bendecir a otras personas. Y esas otras personas te van a agradecer y van a decir gracias, pero ya no creo por lo que vos simplemente me dijiste, sino porque yo mismo pude comprobar esta fuente. Por eso la pregunta es, ¿qué agua quieres beber? Cierra tus ojos, vamos a orar a Dios. Amado Jesús, precioso Salvador, oh Señor, primeramente te pedimos perdón, porque muchas veces hemos bebido de cisternas. Muchas veces, Señor, muchas veces nos hemos acomodado para sobrevivir, para subsistir. Hemos puesto por encima nuestras ideas que a tu persona, nuestra voluntad a tu voluntad. Pero hoy, Señor, nos humillamos delante de ti, te pedimos perdón y te decimos que queremos beber del agua que tú das gratuitamente. Jesús, el último día de la fiesta, se paró y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que beba de esa agua no tendrá sed jamás. Señor, sacia hoy a aquellos que están en sus hogares, que necesitan, Señor, que están buscando, que es como un respiro el venir a la iglesia, y es bueno, y gracias por eso, o ver los cultos, gracias. Pero Señor, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, al que sacias el corazón, al que nos sostienes, nos da fuerzas. Señor, queremos conocer tu don, lo que tú puedes hacer, y queremos conocer tu persona. Nada más, Señor. Desechamos todo pensamiento propio para recibir de ti, amado Dios.
Gracias te damos. De esa agua queremos beber. Por eso es que te bendecimos, Señor, y te adoramos con todo nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. Vamos a cantar una canción ya para despedirnos. Y antes de cantar vamos a ministrar nuestra ofrenda. Vamos a darle gracias a Dios. Él tiene todo lo que vos necesitas. Todo, absolutamente todo. Señor, te damos gracias. Te bendecimos, te adoramos. Te damos a ti la gloria, Señor, la honra y la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús, recibe nuestra ofrenda. Señor, como un acto de adoración, de gratitud a ti. Bendice a tu pueblo, al que está necesitado, Señor. Suple cada necesidad de tu mano de abundancia, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, cantamos esta canción y nos despedimos agradecidos al Señor. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a